Hola, ¿qué tal? Bienvenidos al programa Hablamos de, programa que emite la Radio Televisión Municipal Motrileña, Telemotril, y también en su formato radio Onda Sur Motril. Un programa que, como ven ustedes, ha cambiado un poquito su formato habitual de la temporada anterior y que este año vamos a procurar darle una viveza completamente diferente. Un programa donde tratamos, sin duda, de abordar diferentes temas de actualidad de Motril y comarca. Hoy hemos querido tener con nosotros al presidente de la Mancomunidad de Municipios de la Costa Tropical, Sergio García Labarce, para que nos hable un poquito sobre esos 3 años que lleva al frente de este organismo supramunicipal. Es algo más porque hay que recordar que fue en septiembre del 2015 cuando tomó posesión. Vamos a hablar con él en torno a los proyectos actuales, proyectos futuros y cómo le va esa vida política como presidente de la Mancomunidad de Municipios. Pero antes de nada, quiero agradecer a los trabajadores del Teatro Calderón por habernos cedido estas instalaciones y por la asistencia que nos están prestando. También, como no, a los 2 cámaras que tenemos en el día de hoy realizando este programa, como concretamente Diego Domínguez y Jaime Roldán, que son las personas encargadas de llevarle a ustedes las imágenes. Bien, pues pasamos al programa. Como decíamos, tenemos en el día de hoy al presidente de la Mancomunidad de Municipios, don Sergio García Labarce. Muy buenas. Hola. 3 años ya de mandato como presidente. Bueno, algo más, porque quiero recordar que fue en septiembre del 2015 cuando tomó. Sí. Ha pasado rapidísimamente. Sí, la verdad que ha sido un periodo muy dinámico, de mucho trabajo, y bueno, la verdad es que el tiempo corre y bueno, es momento de evaluar y de hacer una mirada hacia atrás, pues para rendir cuentas. ¿Cómo podría calificar este periodo de tiempo? Bueno, completamente diferente a su época como político en el Ayuntamiento de Almuñécar, ¿no? Sí, la verdad que no ha tenido nada que ver porque digamos que la perspectiva se amplía, es una visión bastante más amplia, donde la problemática pues afecta a más ciudadanos y a más instituciones y por lo tanto la responsabilidad, si me lo permite, pues digamos que pesa un poco más, ¿no? Bueno, yo calificaría este periodo como un periodo de mucho trabajo, muy intenso, muy productivo y donde yo creo que tanto los ayuntamientos, que fundamentalmente son los que justifican que exista la mancomunidad, como la propia ciudadanía, pues yo creo que pueden, 3 años y medio después, pues comprobar que hemos intentado responder no solo a aquellas competencias que son estrictamente de la mancomunidad, sino también a otras temáticas y problemas que, sin ser competencias, yo creíamos desde el equipo de gobierno que la mancomunidad tenía que tener un protagonismo y una voz propia. Si yo retrocedo un poquito en el tiempo y me voy a aquella primera entrevista que tuve oportunidad de realizarle, quiero recordar que en el propio edificio que ustedes tienen, en la Casa Gara, quiero recordar que uno de sus primeros objetivos, y casi diríamos que el prioritario, es que la mancomunidad se convirtiera en ese gran ayuntamiento de todos los ayuntamientos. ¿Es algo que en este periodo de tiempo cree usted que lo ha logrado? Sí, todo el mundo es consciente que Motril, Almuñécar y Salobreña tienen un peso en la comarca evidente y nuestro objetivo era que la mancomunidad fuera ese cuarto gran ayuntamiento donde fuera, digamos, la voz de los municipios más pequeños de nuestra comarca, los pueblos de interior y sobre todo la parte oriental de la costa tropical y evidentemente yo creo que, visto el trabajo de estos 3 años y medio, creo que hemos contribuido a equilibrar desde todos los puntos de vista ese peso que el resto de la comarca tiene frente a los 3 grandes núcleos de la comarca. Tal vez esos grandes núcleos antes o durante mucho tiempo han acaparado prácticamente todo y los pequeños se sentían un poquito olvidados. Sí, ese sentimiento existía y existe y yo creo que es responsabilidad de la institución comarcal romper ese muro de incomprensión y de desequilibrio para que toda la comarca se sienta protagonista y cómplice de un proyecto común que es la Mancomunidad de Municipios. Tiene que usted sentirse contento de que prácticamente, no voy a decir el 100%,
casi diríamos el 99,99% de los ayuntamientos llaman a su puerta, le piden cosas. Eso es buena señal por usted, porque sea del partido político que sea. Sí. Es evidente que la mancomunidad, porque iniciamos el periodo donde todavía estábamos saliendo de la crisis y por lo tanto la mancomunidad tenía que ayudar en muchos aspectos de la gestión municipal, sobre todo, como insisto, a los municipios más pequeños, para ayudar desde el punto de vista de la infraestructura hidráulica tan necesaria en muchos municipios de nuestra costa tropical, desde el punto de vista del abastecimiento, del saneamiento y de la depuración, y en otros campos, pues desde actividades culturales, deportivas o agrícolas, donde, por ejemplo, en la zona del Río Verde, pues hemos hecho una gran inversión para ayudar a los regantes. Ahora hablaremos de tema de agua, porque creo que es uno de los problemas más importantes que tiene la costa tropical, junto a turismo, etcétera. Pero retrocediendo en el tiempo, hablaba usted en aquella entrevista de un plan plurianual en torno a los 24 25 millones de euros, porque creo que ese plan plurianual ha ido cambiando en base a las necesidades. ¿Se ha podido realizar? ¿Se ha podido llevar a efecto? ¿Cómo se encuentra actualmente? Sí, la ambición que teníamos, por un lado, de renovar la infraestructura hidráulica de la costa tropical, de sus municipios grandes y de sus municipios pequeños, y al mismo tiempo inyectar liquidez en la economía comarcal a través de esas obras que se iban a realizar en la costa tropical, y al mismo tiempo ayudar a las empresas comarcales y de forma indirecta a la creación de empleo, pues ese objetivo, 3 años y medio después, yo creo que desde la Herradura hasta el Buñol, pasando por Motril y Salobreña, Rubite, es decir, todos los municipios de la costa tropical, yo creo que pueden constatar que ese plan de inversiones se ha ejecutado. Estamos ya finalizando el periodo de ese plan plurianual y, bueno, yo creo que cualquiera que nos escuche sabe perfectamente que en su municipio hemos estado realizando obras, unas de mayor envergadura, otras de menos, y evidentemente ese plan está en su fase última. Ahora mismo no hay ningún proyecto que esté, digamos, en la fase administrativa, sino que están todas en la fase de ejecución y muchos de ellos ya en su fase de terminación o inauguración. Menos mal que estaban ustedes, porque generalmente, voy a repetir lo del 99% de los municipios de la costa se encontraban con ese plan de saneamiento que impuso el gobierno central, y había muy poquito dinero para inversiones en estos ayuntamientos. ¿Para depuradoras te refieres? Para todo, en línea general, para todo. Si no llega a ser por ustedes esa inversión, esos 24 millones o otras ayudas, hubiera sido imposible realizar proyectos. El canon de mejora, que es el que tramitaron en mancomunidad para a través de los recibos del agua, porque como cualquier infraestructura, al final evidentemente lo paga la ciudadanía a través de impuestos, pues a través de este canon de mejora que pagamos en los recibos del agua, es la que ha permitido que los ayuntamientos puedan renovar su infraestructura, tanto de saneamiento, abastecimiento y pluviales, que de otra de las maneras hubiese sido muy complicado, teniendo en cuenta la coyuntura económica en la que estábamos. Tal vez esos proyectos que apunta usted, depuradora, saneamiento, etcétera, han sido los más importantes y los que más ha agradecido el ciudadano. Bueno, sobre todo en poblaciones pequeñas. Sí, en poblaciones pequeñas, evidentemente. El objeto de la mancomunidad a veces, digamos que no es tan agradecido, por llamarlo de alguna manera, porque la gente agradece o valora lo que se ve. Las tuberías no se suelen ver. Bueno, perdón, se notan cuando se están poniendo. Se notan cuando se están poniendo o se notan cuando faltan, o cuando hay que renovarlas porque dan problemas de olores o de presión, porque no hay presión en las casas. Ahí es cuando de verdad se nota y se echa de menos. Cuando se hacen y están hechas, pues la gente evidentemente pues se olvida, como es lógico y normal. También es verdad que para nosotros y para el ayuntamiento ha sido una oportunidad para aprovechar esa infraestructura, esa renovación de infraestructura, para renovar y darle una cara más moderna a todos los viales y a todas esas calles que hemos reformado, con lo cual también hemos sido un acicate
para embellecer y arreglar con muchas vías y muchas calles de nuestros pueblos. ¿No ha tenido usted la sensación algunas veces de que eran un organismo que no se veía de cara al ciudadano? Bueno, lo digo por la apropiación que hacían los propios ayuntamientos de esos proyectos que impulsaban. Bueno, eso por un lado, y también es verdad que la gente, y supongo que todavía ocurre, desde luego es uno de los retos que tiene esta institución, y es que identificaban el tema del agua con la empresa concesionaria, con Aguas y Servicios. Pero Aguas y Servicios no es más que un instrumento de una institución que es Mancomunidad, que es la que realmente planifica, financia e impulsa todo el desarrollo de un plan de obra y de muchos otros temas que son fundamentales para la vida diaria y futura de una comarca y de un pueblo. Hemos intentado, a través de nuestro trabajo, que cada día se percibiera más en la ciudadanía que hay una institución que es de la ciudadanía, que está conformada por los ayuntamientos y que realmente son los que tienen el protagonismo y la responsabilidad del dinero que se cobra a través de los recibos del agua para mejorar la vida de la ciudadanía. Por cierto, ¿qué sensación tiene usted cuando le dicen que el recibo del agua en toda la costa tropical es caro? Bueno, es normal, a nadie le gusta pagar y es evidente que tenemos esa percepción. Lo que pasa es que en estas cosas, y yo seguramente habré fracasado en ese intento de explicación, de hacer ver que el simple gesto de abrir el grifo y que salga el agua parece una acción sencilla, pero detrás de todo eso hay una logística muy importante y muy grande que va desde la propia captación de la fuente de suministro, su traslado, su transformación, su extracción posterior y su depuración para posteriormente llevarla o bien a los cauces públicos o al mar, una vez depurada. Toda esa infraestructura y todo ese desarrollo, yo creo que la gente debe ser consciente de que no es barato y que muchas veces también surgen problemas que necesitan de una respuesta inmediata, porque evidentemente no podemos cortar el suministro de agua, eso sería impensable, y que hacen que tengamos que responder de una forma muy rápida y con inversiones que no son baratas. Lo que la gente no sabe es que usted a veces le ha tenido que apretar un poquito las clavijas a Agua y Servicios. Bueno, vamos a ver. Cuando uno llega a una situación donde hay una relación contractual que ha firmado la institución, tiene que respetarla, aunque no esté de acuerdo. Lo que sí hemos intentado es reinterpretar ese contrato y fiscalizarlo. Y eso nos ha llevado a que tengamos una relación de amor-odio, donde el interés público siempre ha primado desde el punto de vista de la responsabilidad de la Mancomunidad como fiscalizadora del servicio, y por lo tanto digamos que me iré con la conciencia tranquila de que no he admitido ningún abuso y que he intentado y muchas veces he conseguido reequilibrar situaciones de desequilibrio en favor del ciudadano. Si vamos a volver de nuevo al tema de inversiones, si usted tuviera que destacar 3, 4 proyectos que ha realizado durante este tiempo, ¿cuál destacaría? ¿O cuáles? De infraestructura, los impulsos a las depuradoras, la costa tropical desde el punto de vista de la población, el 90% porque se concentra en los grandes núcleos tienen sus aguas depuradas, pero luego hay muchos municipios que, aunque con poca población, pero que no tenían ni tienen a día de hoy esa depuración, porque depende de que la Junta de Andalucía haga los proyectos y financie los mismos, y por lo tanto no está en nuestras manos el poder responder a la construcción de depuradores como nos gustaría. De ahí que donde estoy más satisfecho es haber impulsado desde el punto de vista administrativo
bastantes proyectos de depuración en la comarca. Hemos hecho y hemos ya incorporado al sistema la depuración del municipio de Albuñol. Se está construyendo en estos momentos, en estos días, el colector de Molvízar, que llevará el agua depurada de Molvízar a la depuradora de Salobreña-Motril. Está en exposición pública el proyecto de colector de Geto-Tíber-Lentejil para llevar el agua para depurar a la depuradora de Almuñécar. Hemos ofrecido y estamos redactando desde Mancomunidad, sin ser la competencia de Mancomunidad para la redacción de los proyectos, la depuración de la aglomeración de núcleos urbanos como La Mamola, Melicena, Los Yesos, Castillo Baños, y hemos ofrecido a la Junta de Andalucía la redacción del proyecto de la depuración del municipio de Hítrao. Es decir, todo eso, desde la puesta en marcha de una depuradora como la del Buñol, la construcción del colector de Molvízar y todo este impulso a los proyectos de los municipios más pequeños, es lo que yo creo que me siento personalmente más satisfecho, porque ahora mismo es la prioridad número uno desde el punto de vista medioambiental que tiene esta comarca. ¿Proyectos que se verán cambiados o que tendrán alguna modificación en base al cambio que se ha tenido ahora en la Junta de Andalucía? No, porque los técnicos de la Junta de Andalucía no han cambiado, ni han cambiado a los técnicos de la Mancomunidad. Por lo tanto, que cambie la directriz política puede afectar en la priorización de una zona frente a otra. Pero por encima de eso, y lo digo con orgullo, la costa tropical respecto a otras zonas de Granada va siempre por delante, porque no solo va a los sitios pidiendo, sino también ofreciendo, que creo que esa es una buena regla para ir en la vida. Y por lo tanto, cuando uno va a la administración y dice, mire usted es el competente para hacer el proyecto, pero yo estoy dispuesto a hacerlo si usted está muy liado, porque se me entienda. O no tiene dinero. O se me entienda, pues eso ayuda y avanza en la tramitación administrativa. Y eso es lo que estamos haciendo, pidiendo que si ustedes van a tardar mucho, pues si quieren, lo hacemos nosotros, y ustedes ahorren un dinero y nosotros ganamos tiempo. ¿Eso significa que las relaciones con la Junta de Andalucía actuales son buenas? ¿O? Bueno, llevamos muy poco tiempo. Ya, ¿Ha tenido usted oportunidad de mantener un primer contacto? Le hemos pedido cita telefónica y por escrito a la nueva delegada de Medio Ambiente. Me consta que tiene una lista grande de peticiones, como es lógico y normal, y bueno, espero que lo antes posible nos dé esa cita. Pero en cualquier caso la relación con los propios técnicos, que son los mismos que había antes, sigue siendo continua. Es decir, que no le han puesto ningún freno por ahora. No, al contrario, y difícilmente te pueden poner un freno cuando eres tú el que va ofreciendo que lo que tiene usted que hacer se lo hago yo. Volvemos de nuevo a proyectos. Me ha hablado usted de muchos proyectos, pero no sé si se lo ha olvidado o se ha quedado fuera. Tiene usted varios proyectos muy importantes en Motril, sí. Calle Ancha, el Vadillo, Polígono El Vadillo. El Vadillo, estamos en las calles Ernesto Mira y Domingo Cuesta. Hemos hecho muchas infraestructuras en la zona de la playa, ahora es municipio independiente, pero cuando hicimos la obra no, como es Torrenueva Costa, en Carchuna Calahonda hemos hecho varias actuaciones. Bueno, hemos hecho actuaciones en lo que es el municipio de Motril, que yo creo que han rondado los 7 millones de euros y que evidentemente la gente ya está viendo la terminación pronta de la calle Ancha, que digamos que es la bandera insignia de la actuación de Mancomunidad y del Ayuntamiento de Motril en infraestructura. Y bueno, yo creo que cuando esté terminado, pues todas estas polémicas estériles que ha habido durante la ejecución de la obra, pues pasarán a mejor vida. Sí, porque ha habido polémica con la calle Ancha, con que sea estrecha, que sea ancha, que si pasan 2 vehículos, que si no hay aparcamiento. Yo creo que va con la desarrollo de la obra, las polémicas siempre la acompañan mientras se ejecutan. Una vez terminadas, pues de las polémicas nadie se acuerda. ¿Y proyectos futuros para Motril hay alguno ahí en cartelera todavía? ¿O? Bueno, una vez que el canon de mejora con ese plan de infraestructura se ha agotado, es decir, se acaba,
La mancomunidad de la próxima legislatura tendrá que hacer una reflexión de cómo conseguir financiación para seguir renovando, porque en Motril ahora que vamos a iniciar en pocas fechas la renovación de la calle San Marcos, que tenía problemas. Hay otras calles también del municipio de Motril que necesitan urgentemente de una actuación. Por lo tanto, Motril y el resto de los municipios de la comarca, pues una vez que se ha acabado el canon de mejora, pues tendrán que hacer una reflexión de cómo buscar financiación para seguir renovando la infraestructura hidráulica de sus municipios, y por lo tanto yo creo que es uno de los retos que la próxima corporación comarcal pues tendrá que poner sobre la mesa. Han abanderado ustedes diferentes proyectos, ahora hablaremos de algunos de ellos, pero a mí hay uno que me llamaba mucho la atención al principio, que era el balizamiento de las playas. Vivimos prácticamente la totalidad de los municipios que componen la mancomunidad están en la costa, aunque hay muchos interiores, pero tenían ese problema con balizamientos, con colocación, con medidas, etcétera, y ustedes quisieron abanderar ese proyecto y lo sacaron adelante. Sí, yo siempre digo que hay materias que por la propia naturaleza de la misma están pidiendo a gritos que sean mancomunadas, ¿no? Por ejemplo, este último verano nos hemos embarcado, valga la redundancia, en prestar servicio de limpieza con barcos de limpieza del agua del mar, porque el mar no tiene fronteras, y parece lógico que ese tipo de actividades pues sean mancomunadas. Y el balizamiento es otra. Entonces, pues lo vimos todos claros, y eso ha permitido que ahorremos en lo que es la propia contratación del servicio, que si fueran sumando cada municipio su propia contratación, y al mismo tiempo pues, hemos conseguido de que esté todo nuestro litoral, la costa tropical, desde este año con la incorporación de Cantarriján hasta la Rábita, esté balizado y por lo tanto seguro para nuestros bañistas, y sobre todo con un servicio que desprendemos a los propios ayuntamientos y que asume la mancomunidad con mucho gusto. Aunque es un proceso natural, pero una de las preocupaciones del verano pasado fueron las medusas. Me encargaron ustedes un estudio del año pasado y de años anteriores, y según vemos cómo cada año la presencia de las medusas es más continuo, pues la preocupación va increciendo. Yo creo que las instituciones supramunicipales, ni la propia mancomunidad puede acometer ese estudio. Nosotros lo que hemos es, digamos, llamado a la puerta de la Universidad de Granada y de la Junta de Andalucía para que lideren las distintas universidades de Andalucía, sobre todo las que tienen litoral, desde Cádiz hasta Almería, para que estas universidades y su equipo de profesores especialistas en distintas materias relacionadas con el mar sean las que abanderen un estudio que nos dé luz de por qué cada vez se produce más este fenómeno y qué posibles medidas a corto y a medio y a largo plazo se pueden tomar, porque no quiero ser alarmista, pero si ese fenómeno se va reproduciendo cada día más en el verano, impidiendo que se pueda ejercer el elemento fundamental por el que uno elige un destino turístico, que es bañarse, pues evidentemente si eso continúa cada día o cada verano con más días imposibilitando el baño, pues yo creo que al final tendremos un problema. No quiero ser alarmista, pero es un tema de los que me preocupan de futuro. Sí, porque al fin de cuentas influye en el turismo, un turismo en el que estamos intentando despegar. Recientemente se ha dado a conocer lo de la posibilidad de nuevos hoteles, de aumentar las plazas hoteleras en Salobreña, en Almuñécar, en Motril incluso. Sí. También es un tema que en la mancomunidad ha querido tener presencia activa. Sí, la costa tropical tiene un desequilibrio de cama hotelera muy concentrada en Almuñécar y menos infraestructura hotelera en el resto de municipios, y ya no te digo la parte oriental de la costa tropical, como es desde Castelldefels hasta La Rábita, y la costa tropical tiene un déficit
aparte de ese desequilibrio, tiene falta de gama hotelera y de infraestructura hotelera, y por lo tanto los ayuntamientos y la propia Junta de Andalucía, con su legislación urbanística, tiene que permitir que esa falta de infraestructura hotelera vaya creciendo en nuestra costa, y porque los hoteles dan empleo y dan riqueza, y la costa tropical no va tan avanzada como otras zonas, y eso nos permite pues tener ahí un campo de trabajo que los ayuntamientos y el resto de administraciones tienen que aprovechar para que haya más hoteles de gran calidad en nuestra costa y por lo tanto generen empleo. ¿Y usted, que es el alcalde de los alcaldes? Bueno, ¿hay algún proyecto ahí que conozca usted de posible ubicación de hoteles en la costa, aparte de Salobreña? Salobreña, Almuñécar tiene todavía en su planeamiento suelo hotelero. Motril me consta que también tiene suelo hotelero y proyectos de futura infraestructura hotelera. Torrenueva Costa también, y los municipios de oriental como es Castelldefels, La Mamola y La Rábita, por ser de aquella parte, digamos, los núcleos más grandes, me consta que están trabajando ya también en poner a disposición de la inversión privada pues suelo hotelero que sea atrayente de inversiones, y por lo tanto yo creo que a medio y largo plazo la costa tropical pues tendrá más infraestructura hotelera, que es muy fundamental, aparte de la necesidad también de una industria de ocio complementario, pues que haga que se complemente, como muy bien dice la palabra, a esa infraestructura hotelera. Por cierto, estamos hablando de turismo, estamos hablando de la costa. Si nos olvidamos de los tres pueblos importantes, sí, Motril, Almuñécar, Salobreña, por ese orden, en base a la población, tal vez lo que le haría a usted sentirse más orgulloso es que han promocionado, han ayudado, le han intentado estimular a los pueblos pequeñitos, llámese Hualchos, Castelldefels, La Mamola... La costa interior. La costa interior. El Valle de Río Verde, los Guájares... que tal vez sean, a fin de cuentas, los que más ayuda necesitan. Sí, desde luego, Vélez de Benaudalla. La Contraviesa es un diamante en bruto. Son balcones al mar, estos municipios, Luja, Rubite, Sorbilán, Albuñol, tienen un encanto de estar en una cota muy alta, pero justo pegando al mar, que como yo digo son balcones al mar, que hay que incorporar a nuestra oferta turística como complemento al sol y playa, para convertir el destino costa tropical en un destino que ya lo es muy completo desde el punto de vista del segmento de la gastronomía, del segmento patrimonial y natural, y por lo tanto si somos capaces, y los propios ayuntamientos y los propios destinos, digamos, del litoral, si son capaces de incorporar esa riqueza gastronómica, paisajística y de deportes relacionados con la naturaleza, pues yo creo que es un reto que todavía queda pendiente y que hemos intentado ir trabajando, porque esto no se hace de un día para otro, para que el que esté durmiendo en un hotel en Almuñécar, pues desde el propio hotel y desde los propios agentes que intervienen en el proceso del turismo, pues sean capaces de venderle que después de hacer un baño en la piscina o ir a la playa o ir de compras, pues echar una tarde en el Valle de Río Verde, en los municipios de Getauto y Valentají, o hacer senderismo por todo lo que es la Contraviesa, pues yo creo que si incorporan esa oferta a la oferta de sol y playa, pues yo creo que también saldrán ganando. Tiene mucho que ver el deporte, que ha apuntado usted anteriormente, sobre todo a pueblos pequeñitos. Recientemente teníamos oportunidad de conocer la Vuelta a Granada cicloturística, otros acontecimientos, circuito de vóley playa, etcétera, etcétera, donde se ha procurado mezclar deporte y turismo, ¿no? Yo creo que es fundamental. Hoy la gente, afortunadamente, no hace un turismo pasivo, sino un turismo activo, y por lo tanto tenemos que conformar una agenda de deportes activos, desde los deportes náuticos a los deportes de montaña, y esa oferta de deporte activo desde el náutico al de montaña, pues tenemos la fortuna de poder ofrecerlo
porque tenemos en un espacio temporal mínimo, pues la playa y la montaña. Estamos prácticamente ya al final de este programa porque lo teníamos previsto para un tiempo determinado. Afortunadamente, sí, el tema con la Mancomunidad de Municipios da para mucho y vamos a utilizar el tiempo que sea necesario. Existen grandes proyectos donde la propia comarca se está implicando y la Mancomunidad muchas veces se quiere utilizar o se quiere que sea el interlocutor válido para llevar esas reivindicaciones de la costa. Llámese presa de Rules, muchos proyectos, playas, litoral, etcétera. Sí, yo desde el principio de mi mandato tenía claro que teníamos que ser la voz de esas reivindicaciones que se nos escapan en la competencia de los ayuntamientos y de la mancomunidad, pero que teníamos que utilizar la mancomunidad para ser altavoz, para pelear y arañar frente a las administraciones competentes, pues esas infraestructuras que son palanca de desarrollo para esta comarca y que pues pasan los años y que no las vemos que avancen ni un milímetro respecto a Rules y a lo que es la protección de nuestro litoral, y yo creo que ese papel lo hemos jugado bastante bien, no solo de altavoz hacia arriba, sino también de coordinación de abajo, pues para trabajar esa coherencia y esa coordinación para encarrilar todas esas voces públicas y privadas y convertirlas en un altavoz para que las administraciones no se duerman, y también al mismo tiempo para ayudar a movilizar y dinamizar la propia población para pelear en caso necesario, como vimos hace poco en la Plaza de la Coronación, con el tema de las canalizaciones de Rules. Es necesario ese proyecto, sacarlo adelante, gobierne quien gobierne. Es vital. Yo creo que hemos llegado a un punto donde el próximo gobierno, sí o sí, independientemente del que sea, va a tener, y fíjese lo que le digo, va a tener que ejecutarlo, porque ya creo que hemos llegado a un punto de hartazgo en la comarca donde difícilmente van a poder torearnos más, y sí o sí no le va a quedar más remedio que ejecutarlo. Lo digo porque es inexplicable, ¿no? Llevar ya 18 años, quiero recordar, o 20 años pendientes de haber terminado una presa y que no se haya podido llevar a efecto. Sí, tenemos un signo que es desgraciadamente oscuro, y esta comarca siempre todo lo consigue peleando, tiene que arrancarlo peleando, desde el hospital comarcal, la autovía, y bueno, pues no sé por qué, pero todo lo tenemos que arrancar a voces y peleando, y esta pues no iba a ser diferente. Lo que pasa es que, perdón, que tardamos mucho en pelearlo. Sí. Somos demasiado pacientes. Sí, tenemos... Lo que pasa también es que yo creo que los políticos no hemos estado a la altura de la ciudadanía, ni del valor que significa representar a una ciudadanía, y es evidente que los políticos no hemos estado a la altura de todos los partidos, fundamentalmente del PSOE y del PP, que son los que han estado en el gobierno de la nación, y yo siempre me gusta compararme con los de Málaga para hacer autocrítica de que, comparándonos con lo que han conseguido los malagueños, pues evidentemente tendríamos que sentir vergüenza ajena y pedir disculpas. Sí, porque hablamos del proyecto de Rules, pero la reivindicación que, por ejemplo, hicieron los municipios de la provincia de Málaga sobre la defensa de las playas, más o menos salió hacia adelante. En cambio, en la costa granadina, gobierne el que gobierne, le cuesta un poquito más de trabajo, ¿no? Sí, pero ahí respecto a las playas, si usted recuerda, hará 2 años, cuando estábamos cercanos ya al mes de mayo y los temporales habían dejado nuestras playas unos zorros, y se veía que la Dirección Provincial y General de Costas no reaccionaba, que fue cuando dimos una rueda de prensa en el Ayuntamiento de Motril, todos los alcaldes y alcaldesas con la mancomunidad, y es verdad que a partir de ahí pusieron en marcha el proyecto de defensa del litoral de la costa tropical, dotado con 21 millones de euros. Ahora mismo ya hay adjudicado la redacción de los 2 proyectos más importantes necesarios de Motril, desde el río hasta el puerto y la zona de Albuñol, y digamos que en ese aspecto, aunque es verdad que no se entiende cómo tardamos tanto
en reaccionar frente a lo que todos los años veíamos de echar arena al mar, tirando el dinero, y no nos habíamos levantado para decir hasta cuándo, ¿no? Pero es verdad que cuando hicimos aquello, a partir de ahí, y de esto creo que hace 2 años, pues bueno, 2 años después estamos viendo que ya hay proyectos licitados para redactar, y por lo tanto ahí sí quizás hemos avanzado. Lo que no se entiende es cómo tardamos tanto en levantarnos. Me gustaría terminar este programa preguntando lo que va a pasar con usted en el mes de mayo. Bueno, pues en el mes de mayo, pues no, esperemos que no te quite el sallo, ¿no? No va a pasar nada, como ya es público y notorio, no concurro a ninguna candidatura, y por lo tanto, una vez que termine o se produzca la renovación del mandato de la Mancomunidad, pues yo iré a mi vida privada y a descansar. ¿Va a dedicarse usted plenamente a su actividad profesional? Sí. ¿Y eso por qué? Bueno, yo, aunque para el gran público, sobre todo del municipio de Motril, sea nuevo, pero en política llevo muchos años, y bueno, toda actividad cansa, y yo creo que también es bueno airearse y abandonar un poco el primer plano, porque al final la política es algo que se vive, como al que le gusta el fútbol. Se siente, como al que le gusta el fútbol, pues es decir, que en lo que es la actividad política, aunque sea en otros niveles y en otra, o desde otra perspectiva, siempre estaré interesado, pero en primera línea, sobre todo en Almuñécar, he estado mucho tiempo, y creo que los ciudadanos se merecen que descansen, y yo también. Es decir, que aboga usted por la famosa renovación. Sí, yo creo que cuando los primeros años, 4 o 6 años, yo a veces pienso que las legislaturas deberían durar 6 años, porque es cuando de verdad hay tiempo material para desarrollar un proyecto, y además con ilusión. Es cuando de verdad uno da lo mejor de sí, y ya los años ya más siguientes ya no va dando uno tanto. Don Sergio García Labarce, presidente de la Mancomunidad de Municipios de la Costa Tropical, muchas gracias por estar aquí. A ustedes. Y a ustedes recuerden, todas las semanas, dentro del programa Hablamos de, tratamos un tema de actualidad. Lo dicho al principio, el agradecimiento a los trabajadores del Teatro Calderón, y también a las 2 cámaras que hemos tenido en el día de hoy, aquí en este estudio que hemos montado en esta instalación cultural, concretamente a Jaime Roldán y a Diego Domínguez. En la realización ha estado Antonio Abarca y Alberto Feisas. Que ustedes lo pasen bien. La próxima semana tendremos con nosotros pues otro tema, o tendremos a otro personaje. Hasta luego.